Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinBet, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Buenas noches amigos, ¿cómo les va? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy vamos a estar con Walter, el Cata Roque y con Carlito Suárez hablando de lo que fue el partido de Venezuela que venció 2-1 a Chile. La primera victoria de Venezuela en estas eliminatorias, sus primeros goles y sus primeros puntos. Cata, ¿cómo te va? Un placer saludarte. Hola Mario, un gusto saludarte. Buenas noches para ti, para Carlos. Reencontrarme con Carlos, bueno, después de hace mucho tiempo, siempre da gusto y más hablar de lo que tanto nos gusta. Y pues bueno, con muchísimas sensaciones de todo lo que ha sucedido en esta doble fecha principalmente, de la recuperación de la competitividad en base a un plan conocido, ya algo que veníamos viendo en procesos anteriores y pues en base a eso, a mi juicio, es donde volvió a encontrar el equipo para el objetivo principal, que es llevarlo otra vez a competir. Lo de hoy histórico, la verdad que se hizo un partido digno, de alto nivel de intensidad, con un Yangel Herrera con puntos bastante altos y con lo de Osorio que cada vez me impresiona más, pero a ver, da para hablar mucho porque el partido de hoy creo que va a reconfortar lo que fue todo el arranque de esta eliminatoria, desde el partido contra Colombia en Barranquilla hasta este que se jugó hace un rato nada más. Carlitos, un gustazo saludarte, ¿cómo estás? Qué gusto, Mario, reencontrarme contigo. Por supuesto, reencontrarme con Walter. Cuántos recuerdos, cuántas vivencias. Un gran abrazo a la distancia. Y sí, la verdad, contentos por lo que fue la victoria hoy de Venezuela. Había muchas dudas, ¿no? Sobre todo después de la primera doble fecha con el trabajo de José Peseiro, con este grupo de muchachos, con lo que sucedió, cómo se planteó el partido lógico frente a la selección de Brasil. Y quedaba una sensación de que había un ultimátum hoy, ¿no? De que hoy si Venezuela no ganaba, quizás la gente iba a reaccionar, iba a pedir la cabeza del técnico, que sabemos que hoy, en este momento es una situación muy complicada, de cómo tomó el equipo y de cómo cambiar de técnico. Miren lo que está sucediendo con Colombia, donde están pidiendo la cabeza de Carlos Queiroz hasta ahora, ¿no? Pero lo cierto es que una victoria reconfortante con buenos actores que interpretaron la idea del técnico, salió el plan ante una Chile que tampoco pudo conseguir la victoria hoy en Caracas. Para nosotros es un bálsamo porque Chile ha sido una piedra en el zapato para nosotros y cada vez que Venezuela ha estado bien en la eliminatoria, bien lo conoce Walter, cada vez que Venezuela está en su momento más álgido de la eliminatoria, llega Chile en casa y nos aterriza, ¿no? Como sucedió aquella vez en Puerto La Cruz que tanto nos dolió. En esa remontada, claro. En esa eliminatoria con el gol del Chupete Suazo en el 90, ¿no? Pero ha sido siempre. Y decíamos, antes de eso, ¿te acuerdas del gol de Pinilla en San Cristóbal? Claro, sobre el final en Pueblo Nuevo. Es que era lo que dice Carlos, es tremendo. Por eso capaz las expectativas hoy no eran tan buenas como en otras oportunidades que tú dices, bueno, este partido de local se le puede, porque ha pasado tanto daño desde aquel gol de Pinilla. Ese fue la eliminatoria del Mundial del 2006. Alemania, sí. No, terminó ese partido, ¿no? Sí. Pero más o menos esa situación. Digo, o sea, siempre fueron partidos bravísimos y lo de hoy no fue una excepción. Ojo que hoy Chile, cuando apretaba, cuando aceleraba, hacía daño, perjudicaba. Claro. Es un equipo muy, muy bravo. Va a sacar partidos adelante, sin duda alguna, ante selecciones de alto nivel, porque juega bien este equipo de Rueda. Pero hoy Venezuela de local mostró como que decir, se puso su liquiliqui y su mejor traje de lo que sabe, lo que conoce, lo que es ya algo practicado, elaborado, con un proceso de tiempo. Y hay algo que quisiera agregar acá, y es que no se sacó de contexto al rol individual de los jugadores, de lo que cumplen en sus equipos, a lo que vinieron a hacer en la selección. O sea, fue el típico, sácate la camiseta del club, ponte la de la selección, y partiendo de ahí esto es lo que se va a hacer. Y creo que lo más importante, Mario y Walter, lo más importante es que se gana en el momento que, justo en el momento que se necesitaba. Incluso después de la primera parte daba la sensación de que si Venezuela cambiaba un poco el chip o la actitud o llegaba algún cambio del técnico, el partido estaba para poderse ganar. Y pasaban los minutos de la segunda mitad y esto no era así y necesitábamos ver un equipo propositivo. Digo, por el talento que tiene, no por la realidad de la selección de Venezuela o la idea del técnico, porque lo vimos el otro día frente a Bolivia, sino por lo que todos esperamos que puedan dar estos muchachos. Y yo creo que de a poco empezó a suceder en el segundo tiempo, incluso hubo un momento del partido que estuvo para el cachetazo, ¿no? Para el 3-1 sobre el final, que termina fallando Salomón, ¿no?
Sí, incluso en el primer tiempo se generaron bastantes ocasiones que daban para interpretar de que Venezuela podía estar delante del marcador. Claras muestras, la jugada en la que Salomón Rondón quedó mano a mano y que definió mal. El pase filtrado de Jefferson Savarino, que me acojo ahí a lo que dice Walter. Colocar a los jugadores en donde son habituales en sus clubes. Jefferson Savarino por derecha jugó muchísimo mejor que el día que jugó como 10 contra Colombia, en un partido en donde la mayoría de jugadores tuvieron un rendimiento bastante bajo, y allí demostró su calidad con un pase filtrado muy medido para Darwin Machís, que lamentablemente no terminó definiendo de buena manera. Este partido me recordó un poco al partido de Copa América contra Chile, en el sentido de que se dio de formas similares. Venezuela comenzó ganando, luego vino el empate y luego en los últimos minutos se definió con el gol de Venezuela. En aquella vez lo hizo Gabriel Sichero, esta ocasión fue Salomón Rondón, aunque en ese partido se sufrió más, hubo balonazos a los palos, goles anulados. En esta ocasión se vio una Venezuela más sólida y lo que más reconforta es que se ganó con merecimientos, pienso yo, teniendo más ocasiones claras que Chile, por más que hubo, sobre todo en los últimos minutos, cuando ya se tuvo el 2-1, que Venezuela se echó bastante para atrás. Incluso entró a debutar el central Oscar Conde de Academia Puerto Cabello, a formar una línea de 3 para tratar de limitar las sacudidas de Chile. Mira, lo que pasa es que el análisis en la victoria siempre tiene como que no lo voy a decir una estructura distinta, porque el juego es el juego y lo que vas desglosando del juego te va llevando al cómo, cuándo, dónde y por qué se generó el resultado, ¿no? Eso es algo natural, es una estructura siempre clásica, por llamarlo de alguna manera. Lo de Salomón Rondón en el primer tiempo, esa pelota que va arriba, a mí me dio la impresión de que no estaba cómodo, y no estaba cómodo porque, a ver, fíjate, varias veces en la dinámica del partido, él le hacía un reclamo a Machís que le tirara la pelota larga hacia la zona que él va y te ataca, al primer palo, que es donde Salomón es una bestia, porque se come el central en ese pique en diagonal. 2 veces no lo hace, la pelota se la tiran atrás y lo agarra desbalanceado. Esa pelota de Yangel Herrera que le tira de cabeza también ya estaba referenciado, y más allá de que generó un mano a mano, estaba solo. En otro momento Salomón, a ver, eso es subjetivo. Yo digo, bueno, capaz en otro momento no lo erra, así como una frontal, mano a mano, una bestia del gol, como lo es Salomón Rondón, uno se empieza a preguntar. Pero Salomón Rondón trabajó el partido muy bien. Lo trabajó porque conoce la posición, porque conoce lo que tiene que hacer desde su zona para el desgaste de los centrales, conoce cómo tiene que lateralizar a los jugadores que llegan por fuera, hacerle daño. Correcto. Y sacarlos de esa zona donde pueden hacerse espesos. Y yo empecé a verlo y yo dije, ¿qué atacante tiene Venezuela? O sea, qué bravo es, y la edad que tiene y toda la experiencia que ha logrado acumular en este momento, y que después el gol, mira, Carlos, Mario, yo digo que dice, no, fue un premio del fútbol no. La última pelota del partido en ese momento, cómo la corre abajo el arco, que es donde es que el tipo más bravo aún, se la termina gestando y termina siendo un gol de altísima factura, pero el rendimiento de Salomón a lo largo del partido fue de altísimo nivel. Y mucho desgaste, porque se notaba, Walter, ya incluso con el gol, que termina siendo eso, prácticamente un premio, que ya no podía más. Y él da ese extra, y así está acostumbrado José Salomón Rondón. Así le tocó jugar en Las Palmas, así le tocó jugar en Málaga. Contracorriente siempre. Contracorriente siempre. En Zenit San Petersburgo, lo mismo le pasó en Inglaterra, lo mismo le pasa en China, porque Rafa Benítez con el mismo esquema juega igual, con ese pino y con un solo hombre en punta. Sí. En la selección ni que hablar. Entonces, importante lo que destaca Walter, porque ese desgaste que genera en los defensores, ¿cómo pegó Chile? Chile pegó muchísimo. Venezuela logró que tanto Machís y Soteldo, que evidentemente, y Savarino, y luego con Soteldo, les hicieran pegar. Y eso es lo que provocan este tipo de jugadores. Lo propio con José Salomón Rondón. Eso es trabajo. Y yo creo que es el delantero más importante de la historia que tiene el fútbol venezolano, no solamente por sus goles, por su jerarquía, sí, y su liderazgo. Hoy la gente hablaba de Tomás Rincón, y algunos, como siempre, ¿no? Porque a nosotros nos encanta dividir. Empiezan a criticar al capitán porque, lógico, si no está, se termina yendo a su club. Estamos viviendo una pandemia, no estamos viviendo una situación particular. Entonces empiezan las redes y empieza la división y empieza, ¿por qué se fue Tomás Rincón, el capitán? Innecesario, el capitán tiene que estar. No, el capitán se va a su club. El capitán ya estuvo con la selección. No tenían que jugar. Pero yo siento que en el último tiempo, y lo que nos faltó muchísimo a nosotros en los primeros 2 partidos, es el liderazgo de Salo, porque Tomás es un buen líder. Y el de Jordan Osorio también.
Claro, pero Mario, la voz de Salo, la experiencia de Salo en este grupo, lo vimos en el video que se hizo viral previo a la eliminatoria, es otra cosa, no tenemos un jugador como ese. Y hoy se notó otra vez la influencia, se notó la influencia incluso contra Brasil. El tipo está para otra cosa y hoy termina siendo fundamental. La verdad, a mí me alegra muchísimo porque Salomón también se le ha criticado mucho por su decisión de ir a China, de que esté en la selección rindiendo, ¿no? Yo cuando me dijeron lo de China, dije que vaya y que pase el tiempo del contrato rápido, pero que no deje de ir. Claro, pero por supuesto. Al final, en un tema de fútbol, a mí la nota más alta, fíjate que si hay que titular este ciclo de Peseiro con algo, entre las indecisiones y todos los discursos que chocaban, entre aquel equipo ultraofensivo que vendió a mansalva sin ni siquiera ver las características naturales de nuestros jugadores y decir que íbamos a atacar a todas las selecciones cuando eso sabíamos que era una utopía y que comprarle eso, por lo menos a mí se me hacía imposible entendiendo, Carlos, Mario, lo que nos cuesta sacar un resultado teniendo a nuestros jugadores en el pico más alto de la ola y con el fútbol más vistoso y fluido que hemos podido tener, simplemente por característica y naturaleza. Ir a atacar siempre fue un tema, ¿no? Cuando hay obligaciones, claro está, no cuando ya la eliminatoria está perdida o cuando ya no tienes aspiraciones, que el rival ya sabe que está fuera, son partidos que se te presentaron de diferentes maneras. Pero lo de Yangel Herrera, a mí en esta selección el día de hoy, lo de Yangel hoy fue, o sea, es que lo que pasa es que uno es venezolano y uno ha visto el chamo crecer y uno ve lo que hace toda la semana en España y uno dice, bueno, tengo que ser cuidadoso porque no lo quiero sobrevalorar, ¿no? Y decir algo más. Pero Yangel hoy jugó acompañante de Moreno, como ese 8 de salida. Después jugó más adelante, aparecía como un enganche. Después se colgaba de 7 y después iba de 8 otra vez y después le cubría la espalda al lateral. Y yo decía, ¿y este tipo de qué juega? ¿De qué está jugando? Una personalidad. Este chamo? Y en líneas generales, el tribote estuvo muy bien. Junior Moreno, Cristian Cáceres Junior, pareciera que tuviese 20 partidos, 30 partidos con la selección. Mario, y esos son. Es decir, pensando en el futuro, es decir, Tomás, el gran líder, el gran capitán de una generación, pero sabemos que tanto Tomás como Salomón, evidentemente, jueguen su última eliminatoria. Sí. Y Roberto Rosales también. Y Roberto, ¿no? Y Roberto Rosales. Este chico, o sea, es realmente extraordinario lo que puede hacer y se complementó muy bien con Junior, que yo siempre he tenido mis dudas con Junior porque creo que todavía es un jugador en formación. Y el que ha sido la gran revelación ha sido Cristian Cáceres, que ya lo hace. Pero eso es un acierto del entrenador, Carlos. Sin duda. Eso es un acierto del entrenador. Walter, yo decía, ¿cómo el entrenador que puede perder a Tomás Rincón, como lo terminó perdiendo, no llamó al Brujo Martínez, que la rompe aquí en la MLS, la rompe, es un jugadorazo, es un crack, tiene que estar en la selección? ¿Cómo no lo llama? Y la verdad, estaba inquieto por el partido de hoy, no porque Junior Moreno, Cristian Cáceres o el propio Yangel, que hoy deslumbró y fue la gran figura del partido, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero si, ¿cómo no está un jugador como ese? Bueno, yo creo que allí en esa zona Venezuela puede estar tranquila en los próximos años porque si los va a liderar Yangel y los van a acompañar Cáceres, Moreno, con los partidos que vienen haciendo últimamente, y si además añade el Brujo Martínez, que a mí me encanta, está en todas partes, creo que podemos tener un mediocampo. Lo bravo de Yangel es que no descompensó al equipo nunca desde sus movimientos laterales, en los retrocesos, incluso cuando se descolgaba en ataque. La interpretación del juego que tiene es bravísima. Otra carta de Osorio, de Peseiro fue Osorio, sin duda alguna, sí, claro. Recuperarlo para esta doble fecha. Yo creo que el partido contra Brasil te dictamina mucho, Carlos, porque, a ver, yo evalúo siempre en base a lo que nos pasó antes, ¿no? Porque tú dices, bueno, aquí se construyó algo y en base a eso que se construyó, ¿qué fue lo que pasó? Y en base a las realidades de esto, ¿cuáles pueden ser las exigencias de esto, ¿no? Para ver qué se le puede sacar a esto. Hacer un partido en Brasil como el que se hizo hace unos días nada más allá de que se corrió mucho detrás de la pelota, que fueron líneas muy cortas, de que el equipo hasta Machís le aparecía como lateral, a que fue en línea de 7, lo que quiera.
el plan se le rompe producto de que pierde los dos laterales que estaban, que arrancaron. Hay un dicho en el fútbol de toda la vida y que se mantiene, ha pasado por todas las generaciones, que es que más vale un defensor rengo que uno frío, porque evidentemente entienden la dinámica en la que se juega y cómo se dispone el juego, y no tienes que llegar a sacar el balde de agua cuando ya te están llenando a pelotazo, porque te exponen completamente. El gol como llega fue evidentemente una desatención colectiva en defensa tremenda, pero insisto, lo de Osorio y lo de Cáceres hoy terminan de confirmar la apuesta del entrenador. Ahora, no te digo nada, al final tenemos nosotros 3 puntos de 12 posibles. No sé si alguna selección logró clasificarse a un mundial de fútbol en la eliminatoria de Conmebol con estos puntos de arranque, entendiendo lo que viene haciendo Ecuador también, que está sacando ventaja. Hoy le hizo un partidazo a la selección de Colombia. Entonces, a ver, yo no puedo adelantarme a decir no vamos o sí vamos. Yo no sé si alguna selección clasificó al mundial con este puntaje que hoy tenemos. Para mí, como venezolano y que trabajo en el medio del fútbol y que hemos podido estar de cerca, Carlos, Mario, es el tema de recuperar la competitividad, volver a competir. Ya partiendo de eso... Y en esta doble fecha creo que se volvió justamente eso que mencionas, la competitividad. Contra Brasil el partido estuvo ahí de sacarse el 0-0, que pareciera lo planteado por José Peseiro, y de los 4 partidos de Brasil, el más complicado fue contra Venezuela. Sí, totalmente. Sobre todo, Mario, porque si vamos atrás, creo que todos tuvimos pesadillas con lo que sucedió en Barranquilla. Es decir, ese fue probablemente el peor partido, a mí me tocó comentarlo, el peor para todos los Estados Unidos, el peor partido de Venezuela en los últimos 30 años. Fue un retroceso, un miedo con el que salieron los jugadores, una predisposición ante una Colombia que, ojo, tampoco fue brillante, nos mató a la contra. No, y Colombia, en el segundo tiempo parecía que bajaron el ritmo y hubo como cierta hermandad. Ya, total, Mario, le dijo, Colombia mató el partido a la contra, y luego dijo, tomen la pelota, y Venezuela no tuvo ni siquiera una capacidad de reacción para tratar de decir, bueno, nos metemos en el partido. Un gol metido a Venezuela en el partido, y no esa competitividad de la que hablan, chicos, no aparecía. Bueno, contra Paraguay, más orden, se vio un equipo un poco más competitivo. Evidentemente nos queda el mal sabor de lo que sucedió, de evidentemente la mano y el gol perfectamente anulado, del penal de Yángel Herrera que termina desperdiciando. Es decir, y no terminamos convencidos. Llegábamos a esta doble fecha con, vamos a ver, mucha gente futbolera evidentemente decía, bueno, ¿cómo me duelen los ojos ver a Venezuela jugar así frente a Brasil? Pero es que José Peseiro hizo el mismo plan que trazó Rafael Dudamel en aquel partido en la Arena Fontchenó en Salvador. Y ese día con Jordan Osorio, que fue vital, terminó repitiendo prácticamente la gesta. Es más, tuvo Venezuela un par de oportunidades pequeñas, una de Salomón y una de Soteldo, para intentar llegar. Una Brasil muy pobre, es cierto, pero ese es el riesgo que tomas cuando tú tienes ese plan. Faltó la reacción, vino el error del cuerpo técnico y el papelón de no poder entrar a Juan Piañol, porque eso quizás hubiese ayudado un poco más a Venezuela. Y hoy Venezuela salió a competir. Incluso los primeros minutos, antes del gol de Luis Mago, daba la sensación, ya había tenido 2 llegadas Venezuela. Decías, y teniendo Chile un gran equipo, necesitado de los puntos. Es decir, bueno, ahora competimos. Entonces, como dice Walter, vamos a clasificar al Mundial. Está como todas las eliminatorias. ¿Quién sabe? La eliminatoria pasada, Ecuador estaba con 4 victorias en sus primeros 4 partidos y ya estaba haciendo la paleta rumbo a Rusia. Y en la segunda vuelta ya vimos lo que pasó. Se va a quedar Colombia fuera de la Copa del Mundo con ese equipazo a pesar de estas 2 goleadas. Esto es muy cambiante, pero la sensación es que el equipo compitió y yo creo que eso no nos puede quitar nadie, y yo creo que eso hay que darle mérito al entrenador, del que evidentemente a nosotros nos genera tantas dudas porque conocíamos muy poco su trabajo y porque su manera de entrar en la selección, como bien decía la manera de Walter, entrar fue una piña en la cara, ¡pum! Totalmente, porque mucho Zoom, mucha entrevista, mucho juego ofensivo, yo quiero hacer esto, pero cuando vimos la realidad, cuando vimos ese partido tan tenebroso frente a Colombia y luego perder frente a una Paraguay que también nos dio la pelota en la segunda mitad, por supuesto que nos generó dudas. Está por supuesto que la excusa del tiempo, está por supuesto la excusa del trabajo, de la idea, y también la realidad de Venezuela y la realidad de las otras selecciones que van a estar peleando en la Copa del Mundo. Pero es cierto que el gran sabor que nos deja
no solo la victoria, sino esta doble fecha, porque incluso yo creo que más de uno quedó satisfecho con la derrota digna, esas derrotas dignas. Disculpa, como la Carlos, de, incluso Brasil. en el partido de Copa América que se empató 0-0, se sufrió más que en la derrota de hace semanas, 1-0. Recuerdan las 3 intervenciones del VAR para dar los goles de Brasil. Sí, totalmente. No, y otra cosa, hay un entrenador, yo lo estaba colocando, un entrenador venezolano o español venezolano de vieja data, ¿no? Se llama Rafa Santana, histórico del fútbol venezolano, que cuando él decía que llegaba a los equipos y entendía que había una metodología, una forma, él lo que hacía era continuar lo que había dejado el entrenador que estaba y sacaba ventaja con, con lo que había, ¿no? Y después fue campeón en Marítimo, fue campeón en Trujillano, o sea, fue campeón, compitió Copa Libertadores, un tipo... Y yo creo que entendió José Peseiro en medio de todo esto, esa de Rafa Santana, que decía caraota con arroz. O sea, vamos a lo simple, vamos a lo básico. ¿Qué va a inventar? Claro, y era lo que también le reclamaban a Queiroz en Colombia, que no modificara lo que había hecho el profesor Peckerman, simplemente que dejara las piezas fluir. Bueno, ya sabemos lo que sucedió en esta doble fecha, pero antes habíamos visto una Colombia donde todo funcionaba. Y yo creo que ese fue un error, pensar de que podíamos, como bien decía Walter al principio, que Venezuela podía salir a jugar, podía buscar, que podía tener una propuesta ofensiva cuando tenemos 15 años, porque esto no viene de Dudamel, esto viene de César Farías. Es decir, viene el proceso de César. Estos muchachos en la selección vienen jugando de la misma manera y de esa manera se estuvo cerca y se obtuvo resultados importantes. Entonces, todos quisiéramos. A mí me encaría que Venezuela jugara como el Barça de Pep Guardiola, pero pero tiene que tener los jugadores para que eso pase. Y no tenemos los jugadores de trabajo. en oficio y en características, porque el tema de las características es otra cosa que poco se habla. Aquí nosotros incluso se mezclan generaciones, ¿no? Que aquella sí jugaba a tener la pelota, esta no, claro. No, pero ya va, ¿cuáles eran las características de aquellos jugadores individualmente? ¿Cómo jugaban en sus clubes? Y cómo eran conocidos internacionalmente, y compáralo exactamente a ese contraste con los jugadores que tenemos ahora. Soteldo te agarra la pelota y te desborda toda la raya. Machís, Murillo, Savarino, son jugadores con otro tipo de características que evidentemente te obligan al entrenador a tomar otro tipo de decisiones y a tomar otro tipo de postura. Lo que sucede con esto de las herencias de las formas del juego, yo lo insisto mucho, y el choque que a mí me generó el discurso, porque al principio, y lo digo, esto más allá de que uno en este tipo de conversaciones y cuando vas y lo desarrollas en algún otra plataforma, pero lo hablas mucho más en la intimidad con los amigos de que, a ver, Carlos, nos vemos un día en Miami, nos tomamos, y igual te lo voy a decir de la misma manera, Mario. A mí lo que me chocó fue la forma de entrar a disputa, como desmeritando todo lo que había pasado anteriormente, como que si no hubiese un trabajo de base, y como que si los años de trabajo y de partidos que fueron sacados adelante y de competencias ganadas muy difíciles eran para tirarlas a una basura. Y decía, ya va, pero si estos tipos compiten, donde están, han ganado partidos como los que han ganado con la selección, aquella Copa América, después la eliminatoria del Mundial de Brasil 2014, lastimosamente la segunda etapa del Mundial de Rusia, después las 2 Copas Américas que hizo Dudamel. A ver, desconocer eso fue lo que a mí me generó muchísimo ruido, y a mí me embotó, porque evidentemente nosotros conocemos de raíz cómo se cocinó y se gestó toda la parte de fútbol de cada uno de esos ciclos. Así es. Yo creo que sin duda José Peseiro saca una nota muy positiva en esta doble fecha FIFA, al igual que Venezuela, y digamos que le da la vuelta a la tortilla con respecto a lo que había sido esa primera fecha eliminatoria. Me parece muy interesante el sentido de autocrítica luego de ese partido contra Colombia, que fue terrorífico, pero me siguen dejando dudas, por ejemplo, el tema de los cambios. Por ejemplo, el partido de hoy, la entrada de Soteldo parecía o se veía que debía ser 5, 8 minutos antes, que terminó siendo clave para el gol de Venezuela. Y recuerdo que hubo partidos pasados en donde quizás no tengo a la mente cómo fue la situación exacta del partido, pero que sí ameritaban cambios más rápido. Bueno, ese mismo partido contra Colombia, que se perdía 3-0 al primer tiempo de forma bochornosa, y se demoraron bastante en hacer los cambios para intentar revertir esa situación. Yo creo que, Mario, hay que tenerle paciencia. O sea, no quiero buscar excusas, pero yo también me preocupé, obviamente por el tema del tiempo. En ese partido frente a Colombia, en el partido contra Paraguay, a mí me llamó mucho la atención que Soteldo no fuera titular. Es decir, que yo decía, bueno, ¿pero qué hizo Soteldo?
Entendemos que contra Colombia, por todo lo que pasó y porque llegó el día anterior, no Sí, iba a sí. jugar. Pero, ¿qué había hecho Soteldo para no jugar frente a Paraguay? Si era el mediocampista más en forma junto con Darwin Machís, o el alero de más forma junto con Darwin Machís como extremo para poder ser titular, y apostó por Murillo. Hay cosas que tiene que seguir corrigiendo, que tiene que seguir preparando. A mí me llamó la atención que no puso un solo minuto el Brujo Martínez en esa doble fecha, después de todo lo que se peleó, porque recuerdan que también el Brujo llegó No, tarde. sí, sobre todo en el segundo partido. En el segundo partido frente claro. a Paraguay. Y que en esta doble fecha FIFA no se llamó. Comparto contigo. Entonces, esta doble fecha le vamos a dar todavía la derecha de que como estaba contagiado, parece que hubo un malentendido. Filadelfia no aceptó la convocatoria, el técnico no la reclamó, lo podía haber reclamado y el jugador tenía que haber estado, pero se la vamos a dar. Yo sigo sintiendo que a Peseiro todavía le falta calle, le falta conocer más el grupo. Hoy tenía yo quizás pensé que Juan Peñar podía haber entrado antes, podía haber sido una buena alternativa para cómo estaba el partido, ¿no? Un tipo que soltara la pelota, porque es el único enganche que tenemos y que de repente puede alimentar a Pero es que al final, después de ese balde contra la selección de Brasil. ¿Cuándo fue que no pudo entrar? Contra Brasil, ¿no? Contra Brasil. Contra Brasil. Sí, entonces, al final, yo decía antes de eso, bueno, ¿qué es lo primero que piensa? Por descarte, simple descarte. No lo conoce. Sí, claro. O sea, lo cita pero no, al Colorado, o sea, si pone a Córdoba por adelante del Colorado. El Colorado, que lo tiene que poner a jugar con Juanpi, que jugaron toda la vida juntos en el colegio. Es correcto, ¿no? Exactamente, pero es que Córdoba es un jugador de banda, no es un 9, y lo puso de 9, y el Colorado yo me imagino que se comía las uñas en el banco y lo que le podía estar pasando por la mente. Entonces decía, bueno, no conoce los jugadores, ok, no tiene interpretación correcta los elementos que tiene en el banco para darle minutos y poder revertir alguna situación. Entonces ahí yo veía todo mal, ya va. Bueno, ojo, Walter, o sea, a ver, hoy se consiguió la victoria, y Mario, hoy se consiguió la victoria, y hoy salió el plan. Y venimos a una doble fecha donde podemos estar tranquilos porque hay que darle el mérito, pero hay que esperar. Es decir, no podemos ya alzar y decir, bueno, ya ganamos todo. No, pero es que al final se siguen viendo esas costuras, ¿no? Es que la eliminatoria sudamericana es muy brava y competir aquí y sacar un partido acá, yo lo dignifico por la forma. Después lo otro. Sí, obvio. Entendimos y sabemos que hay un punto que comentaba Mario, la pregunta que hacía, era el tema de, bueno, y no siente que tarda mucho en los cambios. Bueno, el tema del ingreso de Soteldo, en el minuto que los pone, yo decía, vamos a ponernos a pensar como el entrenador. Le da desde el minuto 65 adelante que lo desgaste más el lateral nuestro, que vaya y lo desgaste más, y en 4 o 5 retrocesos le pone fresquito a Soteldo y en el primer duelo se lo va a comer. O sea, eso pensando como pudiera pensar el entrenador. Ojo, no estoy diciendo que fue lo que pensó. Fue por eso. Pero si llama la atención y se tarda. O sea, claro que se tarda. Uno se desespera y dice, bueno, pero es que hay jugadores ahí para... El otro día fue igual. El otro día podría haber ingresado no solamente Añor, sino Savarino antes. Murillo no lo usó. Es decir, al final del día también Murillo es un tipo que ha rendido mucho en la selección. Yo sé que no pueden jugar todos, claro. Pero sí llama la atención el tema del tiempo. O sea, es decir, yo no creo ni que José Peseiro era tan malo como las primeras 2 fechas, como tampoco ahora es tan bueno como para clasificarnos a una Copa del Mundo. Pero las sensaciones son buenas. O sea, lo que sí podemos decir es que en el balance las sensaciones son buenas de por lo menos lo que se planteó y también de lo que él habla en rueda de prensa, porque él hacía mea culpa en el partido frente a Brasil y decía que, bueno, ese había sido el planteamiento que habían escogido y que felicitó a los jugadores. Es un tipo muy sincero, muy frontal. Sí. La verdad que eso me ha llamado la atención, insisto, para un técnico que desconocíamos, y yo seguramente estoy en la misma línea que Walter, que a nosotros nos sorprendió mucho, bueno, a todo el país futbolístico, la llegada de José Peseiro, porque más allá del conocimiento de fútbol internacional no lo conocíamos, más porque nos habían vendido la idea de que el técnico iba a ser Jorge Sampaoli, y evidentemente la lupa es otra para un técnico que no conoce, y sobre todo porque nosotros somos en la línea que en Venezuela hay técnicos muy preparados para la selección de Venezuela, y en Sudamérica ni que hablar también para poder manejar esta eliminatoria. Entonces todo ha sido un choque lo de Peseiro, es decir, primero su elección, luego la forma por qué lo eligen, luego la rueda de prensa de Laureano González diciendo que tampoco lo conocía,
pero que era el que estaba disponible por el dinero. Es decir, todo lo que ha sucedido, y luego ves los 2 primeros partidos y dices, bueno, ¿qué es esto? ¿A dónde vamos? Y lo que pasa, lo que está en juego, Carlos, es la clasificación a la Copa del Mundo. Claro. Es lo que yo siempre he dicho. La primera eliminatoria de Richard Páez fue un jamón porque fueron cuatro victorias consecutivas, aunque el equipo estaba eliminado. Pero fueron 4 victorias consecutivas y eso le puso la espalda a Richard así para afrontar la del Mundial de Alemania 2006. Cuando arranca... Y venía una mala Copa América, Walter. Recuerda, venía una Copa América pésima. Claro, exactamente, ¿verdad que sí? La del 2001. Correcto. Entonces, no se hicieron goles en esa Copa América, si no me equivoco. Exacto. No, la de Perú, después en la de Perú 2004. Que hizo el golazo Marquiota. Y empezó la prensa, el entorno a exigir, evidentemente distinto como le pidieron en el arranque de la eliminatoria o en la segunda parte de la eliminatoria de Japón y Corea, porque no era, o sea, ¿qué le iba a exigir si la selección estaba fuera del Mundial? Entonces, más bien subió la vara. Y después César agarra la eliminatoria de Sudáfrica 2010 con 6 puntos Richard Páez y evidentemente el paredón fue un mortal que correspondía, tendría que ser así porque habían opciones de clasificar al Mundial y Venezuela otra vez octava del Mundial. Igual, pero además César llega en un panorama que nosotros lo vivimos en Venezuela en ese momento, justo antes de que yo me fuera de Venezuela, siendo el tercero de los candidatos de los que habían, porque estaba Carlitos Maldonado y Noel Chita San Vicente por delante. Y César era el que nadie quería. Me acuerdo siempre, y esto lo pongo en modo de anécdota acá, estábamos al aire en la radio Carlos Suárez y yo, y llamamos a Chita San Vicente saliendo de la Federación Venezolana de Fútbol. ¿Tú te acuerdas de esa entrevista? Donde dice, no voy, no soy el entrenador. ¿Cómo que no eres? Claro, y era, el país futbolístico pedía a Noel Chita San Vicente. De hecho, yo creo que eso es otro capítulo que podemos hablar, Mario y Walter, de tantas anécdotas del fútbol venezolano. Sí. Quizás la selección no le llegó al momento a Noel Chita San Vicente, pero a César, que no era para la prensa ni para los aficionados, termina de un mal momento revertiendo una situación. Walter, continúa que te interrumpí. Sí, no, y después llega la eliminatoria del Mundial de Brasil 2014, Venezuela es sexta, con la Copa América de 2011 y las exigencias a tope. Agarra Noel San Vicente en el arranque de la eliminatoria de Rusia 2018, Venezuela queda fuera eliminada muy rápido, en muy poco tiempo, agarra a Dudamel y las exigencias para con Dudamel eran, bajaron el pie del acelerador porque ya estábamos fuera del Mundial. Entonces, que era buscar el equipo para volver a competir. Compite la Copa América del 2016, la de 2019, cuarto de final. Entonces, evidentemente, las exigencias en este momento para el entrenador de turno, sea José Peseiro, el que sea, son los partidos por los puntos. O sea, correcto. No, que no dirigió antes, que no. Bueno, a ver, son circunstancias. ¿Qué quiere? Que digamos que al final son la clasificación al Mundial, se ganó o se perdió en este momento, o vamos a ver qué termina pasando, pero la realidad es que yo veo muy difícil para una selección que sumó 3 puntos de 12 posibles en un arranque como este, tan frenética como lo es la eliminatoria sudamericana, porque la hemos vivido, la hemos visto, la hemos internalizado realmente y vemos que, a ver, no hay partido fácil y somos Venezuela y más allá de que se quiera maximizar todos los logros que hemos querido tener, todo lo demás, hay federaciones en nuestra Conmebol que tienen 150, 120 años de historia y nosotros estamos ahí todavía empezando de atrás. Y sobre todo que queda la percepción, no sé ustedes, de que cada eliminatoria se ve más pareja. En estos momentos Bolivia es último, pero a todos los partidos que ha tenido prácticamente los ha competido, ha vendido cara su derrota y obviamente eso deja mucho de qué hablar de lo que son estas eliminatorias y lo duro que son. Venezuela ya para los próximos partidos va a enfrentar a Ecuador y a Perú en lo que será ya marzo de 2021. ¿Cuál creen que sería la suma que tendría que tener Venezuela para intentar tener esas aspiraciones mundialistas, que obviamente es lo que está en este momento en la cabeza de José Peseiro y los muchachos, luego de esta victoria que obviamente ayuda mucho en lo anímico? Yo creo que 4 puntos sería lo ideal. Que sea la realidad es muy complicado, bien lo dice Walter, hay selecciones mundialistas, selecciones de mucha experiencia y momentos importantes, ¿no? Si bien Perú vive un momento de transición complicado para Ricardo Gareca, yo siento que no hay una generación quizás que pueda tomar el testigo de los mundialistas en Rusia para Perú, y la tabla lo demuestra, ¿no? Hasta ahora el rendimiento de Perú ha sido pobre, precisamente
porque no han estado las figuras de este equipo que son mayores de 35 años, ¿no? Guerrero, Farfán, sabemos que Ruiz Díaz juega muy bien en el MLS, pero que en la selección no ha podido, que Tapia no ha podido tomar ese testigo, que es el más talentoso sin duda que tiene la selección de Perú. Entonces, pensando en que se puede tratar de arañar o ganarle a una Perú herida, creo que sería la ideal. Yo antes pensaría que Ecuador, pero visto lo de Gustavo Alfaro, llegó una semana antes a dirigir a la selección con una federación intervenida como la de nosotros, con un técnico que se acaba de llevar $1 millón como Cruyff, con un desastre federativo y quizás sin jugadores en las mejores ligas europeas, porque la mayoría de los futbolistas ecuatorianos están en México, otros en la MLS y Ener Valencia jugando en Turquía, un par de jugadores más en Europa. No veíamos un equipo tan competitivo, pero el partido que hizo Ecuador frente a Argentina en Buenos Aires, espectacular. Lo de Uruguay, ni que hablar. Y lo de esta doble fecha, muchachos, creo que ha sido realmente interesante. Es cierto, jugamos en casa. Es el equipo que más goles ha hecho hasta ahora, 13. Jugamos en casa. Lo lógico, si nos vamos al patrón de las últimas eliminatorias, hay que ir por los 3 puntos y pensar que es un partido que pueden ganar. Pero visto lo de hasta ahora, el escenario real, claro, con uno yo creo que podemos estar tranquilos. A ver, en base a la realidad esa que expone Carlos y empezando a sacar calculadoras, yo en medio de todo esto, lo que sí creo que pudiera ser ventajoso para Venezuela es aprovecharse de los golpes de los demás. De una Bolivia que luce hoy en la parte baja, de la situación de Perú, de que si logra sacarle un partido a la selección ecuatoriana que es rival directo y más allá de que haya sacado ese poco de puntos, los estás agarrando y los estás también bajando. Que Brasil y Argentina tomen ventaja. Listo, que se escapen. No, claro, Mario, no, pero siempre, que Argentina y Brasil ganen todos los partidos que tengan que ganarle a todos. Claro, total. Y otro tema muy importante es que José Peseiro tuvo la pérdida de sus 2 laterales titulares, por lo menos, en ese partido contra Brasil. Roberto Rosales por la banda derecha, Rolf Felcher por la banda izquierda. Entonces, digamos que tuvo que tener partido y medio, más o menos, a los laterales suplentes, Alexander González, Luis del Pino Mago, que terminó siendo el autor del primer gol hoy de Venezuela. ¿Cómo vieron esos laterales en el partido de hoy, específicamente contra Chile, tomando en cuenta que estaban cubriendo las bajas de Roberto Rosales y de Rolf Felcher? A mí me gustaron, a mí me gustó el primer tiempo de ambos. Evidentemente no son las mismas características ni de Roberto ni de Rolf, que Rolf no es un gran defensor, pero tiene un físico enorme y un nivel de recuperación increíble. A mí Mago me decepcionó mucho en el partido frente a Brasil, pero bueno, también entiendo el perfecto ejemplo que ponía Walter de un lateral o de un defensor que entra frío contra unos defensores que ya están metidos en el partido. Nunca se metió Luis Mago en el partido y por allí incluso es donde termina llegando el gol. El gol no fue culpa de él, el gol fue también poca ayuda en la marca de Rómulo Otero que se queda caminando y a mi gusto y el gol de Chile de hoy también fue más o menos por esa banda. Fue por la misma banda. Hoy la llegada fue otra vez por Luis Mago. Luis Mago juega de central por izquierda y alterna como lateral. De hecho, su sustituto es Beseyur, que hoy jugó precisamente volviendo a la selección con 35 años después de un año de retiro. Entonces, creo que cumplieron. Lo que no me da confianza es de cara al futuro. Ojalá se puedan recuperar Rolf Fletcher y ojalá pueda estar Roberto Rosales para el próximo partido. Sí, sin duda. Yo a lo que comenta Carlos, que estoy totalmente de acuerdo con él, agregaría solo en el aspecto defensivo y por eso me imagino la preocupación. Los relevos de Alexander González, Alexander González de mitad de cancha para adelante, con balón dominado, cuando pasa a la línea de la pelota, que va en ataque, es un jugador valiosísimo. El tema está cuando le toca retroceder y volver a organizar la línea defensiva. Sobre todo recordando su época de extremo. Sí, correcto. Total, pero es que, para el partido de hoy, apuntemos solo al partido de hoy, el rendimiento fue excepcional. Ahora, no todos los partidos se van a presentar como el de hoy. No todos se van a jugar en las mismas condiciones ni en base al rendimiento también del oponente de turno, que no fueron que lo atacaron insistentemente por ninguna de las dos bandas. El gol llega naturalizado por el costado de Mago por una jugada donde intervino Alexis y Vidal, que termina finalizando cuando triangulan a un toque en esa zona y que Mago ya estaba completamente descolocado. Pero después de ahí el equipo se acomodó y fue cuando más ancho vimos jugando a Cáceres, cuando Junior hacía los relevos hacia los costados, cuando Yagel retrocedía y corría tantos metros.
el funcionamiento de Venezuela hoy fue muy bueno, de verdad, para el rival. Y como terminó dándose, el funcionamiento colectivo de Venezuela fue bastante bueno. Sí, y sobre todo me genera, digamos, dudas con respecto a que cuando se elaboró esta lista de convocados, hubo muchas críticas por la inclusión de futbolistas del torneo nacional, y sobre todo a mí me llamaba la atención que había una ausencia notoria de laterales. Está Roberto Rosales, está Rolf Felcher, Alexander González, y digamos que Luis del Pino Mago, que por lo general es central en la Universidad de Chile cuando juega, y hace rato que no juega. Y estuvieron en la primera fecha FIFA Ronald Hernández y Miguel Navarro. Ninguno de los dos. Fue llamado. Bueno, exacto. Ronald lo explicó, Mario. Peseiro lo dijo, se lavó las manos y dijo, bueno, Ronald tiene 2 meses y medio que no es titular en su equipo. Vamos a darle bueno, arrancó jugando el primer partido, ¿no? También contra Colombia. Tenía no era 2 meses y medio, entonces tenía mes y medio, ¿no? También el error del técnico de haberlo puesto ese día como titular con esa falta de ritmo. Pero el otro es Miguel Navarro. Yo creo que Navarro, con el ritmo de competencia de MLS, creo que es el hombre que tiene que ser el sustituto natural de Rolf Felcher. Sí, incluso es que tampoco por titular. Pero a lo que me refería, más allá de eso, si él cree que no deben estar, no llamó unos sustitutos. Hubo 2 laterales menos, tomando en cuenta la convocatoria pasada, y en este surge la curiosidad de que se lesionaron sus 2 laterales titulares, y por eso de pronto vimos esa improvisación que creo que terminó siendo aceptable Luis del Pino Mago como lateral izquierdo. No, ya había jugado ahí, pero claro, el tema está en que no es un jugador que va directamente a la zona. Él había jugado ahí, incluso partidos que hizo en Carabobo, o sea, él jugó ahí, o sea, ya conoce la posición. Sí. Ahora, que conozca la posición no significa que por el perfil zurdo que tiene le saca rédito constantemente al contexto internacional ni al nivel de exigencia al que compite en la selección de Venezuela. Entonces, ¿sabes lo que pasa, Mario Carlos? Que no es que tenemos un abanico muy amplio de jugadores. Es que no hay lateral izquierdo, o sea, Walter. Para desde que el zurdo rojo y Gabriel Sichero es la posición que más nos ha costado, sí, pero es que no hay más. Así es. ¿Cuántos han pasado por ahí? Porque incluso Rolf juega aquí de lateral derecho. Sí, no juega de lateral izquierdo. Y de central, y muchas veces de central. Sí, entonces, de central, total. No hay, y central por la derecha. Entonces, como tú bien dices, bueno, no es que no hay universo, es que hoy estamos hablando de que Miguel Navarro, que también tampoco es un jugador hecho de virtudes, un defensor izquierdo correcto, vaya a cumplir la posición. Por allí también está Pablo Bonilla, que también puede servir como carrilero por derecha, aunque todavía le falta un poco, ¿no? Así es que yo creo que cualquier lateral izquierdo que esté en una liga superior a la venezolana y tenga regularidad, de una vez se coloca como candidato para ser el lateral izquierdo, claro, tomando en cuenta las falencias que hay en la posición. Eso también es otro tema también debatible que no entra en el contexto de hoy, y es que eso desde el análisis superficial se pudiera ver así, y claro que, y comparto, sí, por un tema simple, ¿no? De elección. Yo elijo el que esté compitiendo a mejor nivel, pero después viene el desarrollo, y el desarrollo te lleva a decir, pero ¿por qué tantos entrenadores que pasaron aquí, desde categorías menores incluso, preferían poner un derecho por la izquierda que poner un zurdo natural? Bueno, ¿quiénes son los laterales izquierdos que van desarrollando en la liga? Y empiezas a hacer descarte, y lo de Navarro te dice, bueno, por perfil, porque compite y todo lo demás, pero la pregunta es, claro, ¿lo tienes que poner para competir por los puntos o vas a ponerlo en el partido donde vas a hacer alguna prueba si es que llega a darse algún partido amistoso fuera del ficha FIFA por la eliminatoria? Entonces, ahí es donde va el tema, porque llamarlo, no, por la necesidad de momento no cala, porque evidentemente la competición te come crudo. Te come. Hoy a este muchacho Conde entró en la primera pelota dividida, Carlos, yo más si no matan a ese muchacho. Porque evidentemente por biotipo, por velocidad, por anticipación, por fuerza, por trabajos de año, por ¿cómo se llama? El posicionamiento en el giro, lo tiraron, que dije, lo van a lesionar. No, yo pensé que se iba a quedar tirado haciendo tiempo, pero digamos que la experiencia no. No lo ayuda. Igual me sorprendió lo de Machís. Machís sale corriendo por el medio de la cancha. Y de hecho, no recuerdo quién fue que le termina empujando como diciendo, ¿qué estás haciendo? Si tienes que salir por el medio. Tienes que salir por el medio caminando. Y él salió corriendo hacia el arco del otro lado. Es decir, y ese era la venezolanada típica, ¿no? Del minuto 90, la falta de experiencia, lo que nos cuesta, este tipo de cosas. Me llamó la atención porque es Machís. Es decir, que lo haga otro muchacho. Incluso Mago, si lo vieron, Mago se tardó todo el tiempo del mundo. Algún chileno le dijo algo. Y eso es lo que tiene que hacer. Y este tipo de cosas no
nos falta, sí, lo de Conde fue completamente anecdótico. Totalmente. Es que Venezuela, una de las cosas que ha sufrido históricamente es en aguantar y mantener resultados, y ese 2-1, por más que fue relativamente tardío, porque creo que fue sobre el minuto 81, faltando más o menos 10 minutos para que termine, se hizo bastante largo ese tramo por el tema de que Venezuela trazó sus líneas y le permitió a Chile acercarse con peligrosidad en varias jugadas. Sí, tal cual. Y otro tema que fue bastante interesante con respecto a la previa del partido era quién debía ser el titular en la portería en este debate Fariñez-Graterol, tomando en cuenta que Wilker es suplente todavía en el Lens, y Joel Graterol estaba teniendo un buen momento en el América de Cali, que incluso clasificó a la siguiente fase del torneo colombiano, pero me parece que lo de Fariñez fue bastante seguro, fue bastante bueno, aunque tampoco fue tan exigido. Digamos, el partido contra Brasil hubo 2-3 tiros en donde lo hizo de buena manera, pero tampoco es que le apedrearon el rancho, como sucedía en ocasiones anteriores. Se vio bien, Wilker, como tú bien dices, no juega un partido desde septiembre, jugó con el reserva del conjunto de Lens. A mí me parece que ha sido un error llevarlo para allá sin que pueda tener la posibilidad de jugar, y como tú bien dices, con Graterol, pero a diferencia de la primera doble fecha, yo creo que en el segundo gol de Colombia nos quedó la sensación de que pudo haber hecho más, ¿no? Y en el tercero, en el de Muriel. Y en el tercero, y en el de Muriel, exactamente. Entonces, yo creo que para esta fecha no fue muy exigido, pero no se vio mal. No generó dudas, y creo que el debate se acaba tomando en cuenta de cuántas veces nos ha salvado Wilker. En el arco, yo creo que si hay zonas donde hagas un partido mal y eres inamovible, termina pasando igual. O sea, yo siento que en este momento el arquero 1 de Venezuela es Fariñez. O sea, no hay otro. El arquero es el número 1 de Fariñez. Después, si Graterol tiene buenos momentos, eso le va a hacer bien a Fariñez, porque evidentemente en la competencia interna lo va a apurar más a Fariñez y lo va a exigir mucho más para hacerlo mejor futbolista en medio de la competencia. Pero después de ahí, decir no, que tiene que ser de titular el otro, yo creo que está desvirtuado el análisis completamente, porque ha demostrado con creces que es el número 1. Y a ver, cuando las papas queman, el chamo ha sacado pelotas en serio. Y ha ganado partidos. Ojo, no le estoy restando mérito a Graterol. Ha ganado, no, sin duda. Pero Wilker ha ganado partidos. Sí. En la Copa América pasada, precisamente ese partido contra Brasil, ese punto, lo termina ganando Wilker Fariñez. Y en el partido contra Perú incluso hubo una secuencia de una triple parada que todavía se recuerda. Protagonista del caso. Sí. Allí en Copa América y en eliminatorias. Es decir, Wilker no tiene ningún tipo de duda ni de inseguridad bajo los tres palos, pero sí nos llama la atención de que no juegue. Portero que no juegue es muy malo, pero total, el chamo todavía tiene esa tarjeta de crédito todavía bastante amplia, ¿no? Así es. Y nos queda la duda de cómo van a ser los planteamientos de Venezuela para los próximos partidos. Yo me imagino que va a seguir con el 4-3-3, que me parece que es el sistema que le da más equilibrio a Venezuela, en donde a mí me parece que Junior Moreno es un jugador fundamental con su trabajo sin balón y su posicionamiento. Por ejemplo, en la jugada del gol estuvo muy atento en el momento del rebote, para luego volverle a pasar a Jefferson Soteldo, centro, y el gol de Salomón Rondón. Y también me genera la duda qué va a pasar con Tomás Rincón, tomando en cuenta el gran rendimiento de este tribote. Va a ser suplente, y si entraría, ¿quién saldría? Cáceres Junior Moreno y Ángel Herrera, es inamovible. La pregunta de Tomás es mortal, porque no nada más en el tema del oficio del partido, sino también en el ritmo en el que se jugó y en el ritmo cuando Venezuela tenía la pelota. Y no estoy hablando de traslados largos, sino en el 1-2, la circulación muy rápida de la zona y que le daba mucha libertad a Ángel. Tomás Rincón es el capitán de esta selección y no es algo que pasa en Venezuela por chauvinismo, porque nosotros somos, los venezolanos, no, esto pasa en el contexto sudamericano en todas las selecciones. El capitán tiene un rol y puede estar los que vienen de abajo comiéndoselo y lo siguen poniendo por una condición de lo que representa, lo que interviene y lo que termina dándole a la selección bajo la visión de cada entrenador. Ojo, hay algunos que le dan más minutos que a otros, hay otros que le ponen en un partido, en otros no. O sea, no estoy diciendo que Tomás esté de salida en este momento, porque primero no estoy de acuerdo con eso.
Y después lo otro, me alegra muchísimo que jugadores que recién están empezando puedan, el caso de Cáceres, por ejemplo, lo de Moreno y Yangel ya tienen el puesto ganado de hace rato, desde el ciclo pasado con Rafael Dudamel, pero que un jugador como Cáceres esté al nivel en el que está, simplemente va a potenciar muchísimo más al grupo, no solo nada más a Yangel y a Moreno, sino también al resto de los jugadores que están en esa zona. Pero el capitán indiscutible de este equipo, con ese liderazgo compartido que comparto también absolutamente con lo que dice Carlos, con Salomón Rondón, es Tomás Rincón. Son los dos que se sientan, los dos cabecillas, los dos que lideran, y también desde la ejecución dentro del terreno de juego. Son los dos que pegan un grito cuando tienen que pegarlo, en el entrenamiento, en el autobús, en el vestuario, en la propia cancha, y lo hacen con ese conocimiento y con esa experiencia. Si yo comparto, quizás el que tendría que salir y luego de una muy buena doble fecha es Cristian Cáceres, por lo que bien decía Walter. Ya Junior y Yangel tenían un puesto ganado con Rafael Dudamel, y creo que han cumplido con creces. O sea, Yangel es inamovible y Junior te hace una labor de, como bien decían, de trabajar sin el balón muy bien. Que la verdad, en eso creo que es el único que tiene de los que están allí en esa posición una característica distinta. Yangel y Tomás tienen cierto parecido en su juego, Cristian también, el propio Brujo si lo llega a convocar. Entonces quizás el que debería salir sería Cristian, pero bueno, atento, son doble fecha, hay sanciones, hay lesiones, y evidentemente falta mucho, ¿no? De aquí a marzo no sabemos. O hay clubes que no te prestan por la pandemia. Sí, claro. Sí, pero no sabemos qué va a pasar, ¿no? Se decía que había desnaturalizado la competencia, y al todas las selecciones pasar por el mismo trance, evidentemente como que regula la situación para todo el mundo. Entonces, no es que la desnaturaliza, sino que evidentemente es una nueva realidad en base a una diferencia tremenda y marcada a lo que habíamos vivido históricamente o acostumbrados a vivir en este tipo de contextos, ¿no? Sí, no, totalmente. Y habrá que ver en marzo, es decir, falta mucho. De aquí a marzo no sabemos si vamos a seguir teniendo confinamiento en algunos países, algunas restricciones, si la situación con los clubes cambia o no, si se va a disputar, muchachos, la fecha. Porque yo era de los que pensaba que esta fecha, que a mí lo que me llamaba la atención desde el arranque de la eliminatoria era que con los casos subiendo en Europa, yo era un convencido de que la fecha de noviembre no se jugaba, con lo cual Conmebol, teniendo esa información, ¿por qué forzar a arrancar en el mes de octubre si con los casos estuvimos a esto de cerrar? Porque ya Alemania cerrado, Francia cerrado, Inglaterra cerrado, en cualquier momento tiran el lockdown también en España. Entonces se terminó con un precio, ¿no? Algunos contagiados como Luis Suárez, y lo importante que ha sido esa baja para Uruguay, que perdió frente a Brasil. Todos tuvieron que perder algo, ¿no? Y evidentemente habrá que ver qué sucede de aquí a marzo. Hay mucho tiempo, pero lo que sí nos da la tranquilidad es que hay un respiro, bajaron las cargas, el rendimiento de Venezuela fue bueno, y nos queda esperar 2 partidos que pueden servir para que Venezuela o se enganche o termine de despedir, ¿no? Sí, Así es. Y ya para ir cerrando, me gustaría también ver cómo ustedes visualizan el tema de los extremos, tomando en cuenta que parece que de todos ellos, Darwin Machís es el que está más asentado por la banda izquierda por su gran rendimiento que tiene el Granada, y también lo que ha hecho con la selección en los últimos años ha sido bastante importante. Pero por la banda derecha, digamos que está la situación Soteldo-Savarino. Vimos a Soteldo titular en el partido contra Brasil, vimos a Savarino titular en este partido contra Chile, y más o menos digamos que era el recambio. ¿Cómo ven esa situación? Porque por lo menos yo pensaba que Savarino iba a ser el titular contra Brasil, porque teníamos muchas dudas de cuál iba a ser el trabajo táctico de Soteldo, por más que lo había mejorado con Jorge Sampaoli en el fútbol brasileño, y la verdad es que cumplió de buena manera en el partido contra Brasil, y esperábamos que de pronto Soteldo fuese titular en un partido más abierto contra Chile, y terminó siendo recambio y funcionándole de muy buena manera a José Peseiro. Yo lo que creo en este aspecto es que todavía no la tiene clara el entrenador, y por eso hemos visto lo que ha pasado. De hecho, estaba anunciado que iba a arrancar Soteldo desde el vamos, y terminó cambiando a última hora de algo que se había hecho público, incluso en un entrenamiento que muchas personas vieron ayer por la tarde. Varias fuentes decían que ya el equipo estaba recontraconfirmado cuando hizo fútbol. Antes de ayer por la tarde creo que estuvo en un gimnasio, no hizo fútbol el equipo. En líneas generales me parece que esto va a ser una dinámica normal, producto del que esté en mejor momento, y yo lo que creo que se encontró Peseiro
en la convocatoria y en medio de la dinámica de los partidos, las concentraciones, fue entender la clásica de la exigencia en base. Si tengo un jugador para exigir al rival que me genere un desgaste tremendo y después lo puyo con este que es mucho más rápido y veloz, pero aún más técnico, como el caso de Soteldo, y saco resultados así, la va a mantener. Lo de hoy no creo que lo desestime el entrenador de la selección de Venezuela, porque evidentemente, si bien se recuperó parte también de lo que era importante en ciclos pasados, que era la pelota quieta, así se llega al primer gol. En el partido contra Paraguay, Yangel Herrera también finalizó al segundo palo una jugada que le fue anulada. O sea, hay algo también que darle un rédito, que es la pelota quieta. Otra vez la pelota quieta a favor, nos sigue sacando situaciones de apremio y lavas la cara. Y luego el contragolpe. En contragolpe, en partidos finales, cuando esa es la nuestra. Es que las dos. O sea. Entonces creo que ahí el entrenador empezó a darse cuenta de qué es lo que había y decir, bueno, no puedo tener más la pelota que los rivales por la característica de los jugadores. No. Correcto. Ok, ¿qué es lo mejor que hace este equipo por conductas, por características y por estructuras tácticas y por disciplina a una manera de jugar? Defenderse en bloque compacto, agruparse bien y luego salir por fuera, que hace daño en transiciones muy rápidas. El despliegue es mucho más rápido que el repliegue, entiende el entrenador todo eso y dijo, ya va. Entonces por eso insisto que lo de Savarino y lo de Soteldo yo no lo veo muy clara, porque sería adelantarme a algo que desconozco, pero insisto que él va a meterle lupa a lo que hizo el equipo hoy y se va a aferrar a eso para tratar de sacar los dos partidos que vienen. Sí, es una duda importante. Yo quería aclarar un tema con Savarino que poco se dice, porque se habla mucho del rendimiento que le ha sacado Sampaoli a Savarino, pero cuando se le criticaba, ¿no? A Dudamel. Durísimo, sí. Pero cuando acertaba, no. Entonces el que lo lleva al Atlético Mineiro es Dudamel. El que lo explota, el que cuando llegó Savarino al Atlético Mineiro, lo acusaron de guisero, de por qué lo llevaba allí, lo sacó de la MLS para llevar a Brasil. Cuando llegó Sampaoli, y eso es confesado por el propio Jefferson Savarino, no lo conocía, no lo ponía a jugar, y vio al chamo en los entrenamientos, lo que podía hacer ese chamo, y un jugador impresionante. ¿Cuál había sido el gran problema de Savarino en la selección? Es que Savarino juega en la posición de Machís. ¿Y cómo sientas a Machís? Juega por la misma banda, juega por la banda izquierda. ¿Cómo hace? ¿Cómo sientas hoy a Machís y a Yangel, que son nuestros mejores futbolistas? El 2020 nos dejó a dos tipos que están en la élite, Machís y Yangel. Entonces, Savarino le ha costado mucho adaptarse. Jugó de 10 frente a Colombia. Un experimento que no sirvió, nunca había jugado en esa posición. Entonces, ahora se empieza a adaptar por derecha. Ha funcionado. Lo mismo que Soteldo, que incluso en el partido contra Brasil cambió, ¿no? Vimos a Machís jugando más bien por derecha que por izquierda. Correcto. Pero yo creo, si a mí me preguntan frente a Ecuador, el titular, yo iría con Machís y con Soteldo. Y ya sabes que tienes la posibilidad de recurrir a Savarino. Y yo no me quiero olvidar de Murillo, porque en el ciclo de Dudamel fue uno de los... Pero Murillo fue uno de los de mayor rendimiento, y está Añor, que más que por la banda te puede incluso dar otras cosas, ¿no? Jugar por el centro, jugar de 10, jugar de enganche. Exactamente, juego interno que es tan importante. Yo creo que debería ir con Soteldo y con el propio Darwin Machís. También habrá que ver, ¿no? Ecuador tiene laterales que van muy arriba, sobre todo por el izquierdo de Estupiñán, ¿no? De lo que va a ser el rival. Entonces, por allí de repente conviene mejor tener a Savarino, que corre más y hace más la banda, para tratar de cubrir nuestros laterales, que veremos cómo llegan para ese partido. Bueno, así es. Y Carlos, Walter, de verdad que ha sido un placer, un honor estar aquí conversando con ustedes. De verdad que ha sido muy grato. Y bueno, desearle el mayor de los éxitos a cada uno de ustedes. Walter, agradecido por tu presencia en el día de hoy. No, a ti, Mario, de verdad que con muchísimo gusto y contento que continúes haciendo estas charlas de fútbol con el contenido que lo has venido sacando, que de verdad yo principalmente la disfruto mucho. Y bueno, y gracias a ti por hacerme reencontrar con un viejo conocido después de tantos años y volver a poder tener, como lo hicimos, bueno, te digo, el año 2007 puede ser, entonces pasó bastante. Hace 13 años.
para encontrarme con Carlitos Suárez y volver a hablar de fútbol como nos gusta, como nos apasiona, como nos hace sentir bien. Así que bueno, de verdad que muchísimas gracias. Y bueno, a ti también, Carlos, un abrazo grande y de verdad que fue un placer compartir contigo esta charla, esta hora acá junto a Mario. Carlos, muchísimas gracias también por tu presencia. De verdad que un gustazo tenerte por acá. No, muchísimas gracias, Mario. Por supuesto, Walter, me uno en sus palabras. Un gustazo reencontrarnos como en aquellas tardes de once titular y vivir el fútbol de esta manera. Y a ti, Mario, felicitarte porque de la nueva camada de periodistas de nuestro país has creado un contenido bastante interesante, has apoyado mucho al futbolista venezolano. Sé que por allí te ha costado algún que otro problema, pero has apoyado muchísimo al futbolista venezolano que lo necesita, ¿no? El futbolista venezolano que no tiene a veces quien lo defensa y que creo que ha hecho un gran trabajo con los contenidos, con la opinión. El otro día veía la previa que hacías con Richard Méndez y con el bueno de Panchi Blavia, así que gracias por esta charla, es un gustazo reencontrarme contigo, Walter. He disfrutado mucho hablar de lo que tanto nos apasiona, de la selección, la que queremos, la que nos gusta, la que sentimos y la que deseamos que le vaya bien, pero también tenemos que ser críticos y objetivos como hemos sido el día de hoy para decir las cosas como son, las buenas y las malas. Evidentemente, al final del día, si a la selección le va bien, a nosotros nos va a ir mejor y eso nos va a beneficiar. Por eso somos tan exigentes con una selección que quizás, tiene mucho todavía que demostrar y mucho camino por recorrer y a la cual nosotros le seguimos apostando en las buenas y en las malas. Un gran abrazo, chicos. Así es. Un abrazo, muchachos. Chao. Cuídense. Chao. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.